Gracias, muchachas. Le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Y vamos a orar para empezar, para que Dios hable a nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra un día más. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, nos das claridad y nos enseñas lo que quieres para nosotros. Te ponemos en tus manos la vida de cada joven, de cada señorita que está escuchando este mensaje el día de hoy, para que tú le edifiques, le fortalezcas, le limpies y hables a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablar de un tema muy importante que se refiere con dejar lo que queda atrás. Denme un momento porque de repente se traban mis apuntes. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se llama, bueno, más bien está en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice este versículo? Que seamos ya perfectos. La vida cristiana, muchachos, no se trata de perfección. Hay algunas corrientes dentro de la iglesia cristiana que se han metido como víboras, ¿verdad? Como intrusos, para hacerle creer a aquellos cristianos que creen que tienen un nivel, pues no sé si decirlo, superior de razonamiento, que pueden alcanzar una especie de iluminación. Ellos dicen, obviamente, que viene de Dios, porque Dios los ha dotado con superior a la de otros creyentes y que por lo tanto tienen una especie de obligación de ir a estudiar con mayor profundidad ciertas partes de la Biblia o toda la Biblia con un enfoque personal. Y entonces les dicen, todo lo que has aprendido en tu vida cristiana no sirve porque finalmente te la enseñó un humano o varios humanos. Y entonces tienes que deshacerte de esos cimientos, de esas doctrinas y empezar a crear la tuya propia, así como Dios te vaya hablando a ti, les dicen. Y esto tiene que ver con un contexto iluminista del budismo y de otras religiones, de otras maneras de pensar, de otras ideologías, que fomentan que la persona avance todos los días hacia un perfeccionamiento. No porque Cristo nos haga perfectos en su muerte y resurrección, sino porque creen ellos que por el estudio y la aplicación de estos conceptos que va aprendiendo, los va a llevar a esta perfección buscada. Esto es humanismo, esto es iluminismo, y cuidado porque raya en lo satánico. Acuérdense que Satanás lo primero que hizo fue pensar: yo puedo ser como Dios por mí mismo, por mi propio esfuerzo. Y fue exactamente lo que quiso transmitirle a Adán y a Eva cuando les dijo: ustedes pueden ser como Dios, coman de este árbol. Y lo que hace esta corriente de la que estoy hablando es decirle al cristiano:
come de este fruto que te puede llevar a un nivel superior de conocimiento y de, por lo tanto, relacionamiento con Dios. Un nivel diferente, un nivel mejor, porque ya no va a ser en base a lo que te enseñaron tus pastores, tus maestros, tus papás, sino va a ser en base a lo que tú estudies por ti mismo, a lo que tú descubras por ti mismo en un estudio personal, profundo de la palabra de Dios, y por lo tanto Dios te va a llevar a ese nivel, ¿no? Siendo que en la Biblia muy claramente habla de que debemos ser sujetos o estar sujetos a autoridades, a un pastor, a los ministerios de la iglesia. La palabra de Dios hace énfasis en la interacción de los cristianos entre sí a través de la iglesia de Cristo y no en el estudio personal en casa, solamente como si fuera la única fuente de conocimiento y de formación. Eso es antibíblico. La palabra de Dios nos enseña que debemos conocer de Él a través de su cuerpo. Y su cuerpo puede ser una iglesia en casa, desde luego que sí. De hecho, así empezó la iglesia cristiana, con iglesias en casas. Lo que está mal, lo que contrapone la palabra de Dios es que el cristiano diga yo solo, no necesito a nadie más para conocer a Dios y por lo tanto yo me construyo mi propio conocimiento y mi propio enfoque de quién es Dios. Entonces, bueno, habiendo dado esta introducción, sigo con la lectura. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad? O delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este va a ser el versículo de base de nuestro estudio del día de hoy. Decíamos entonces que la vida cristiana no se trata de perfección. Y el salmista lo dijo. Vamos a ver Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ninguno de nosotros en nuestro estado mortal, en nuestro estado humano, antes de la glorificación que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios, ya sea porque seamos arrebatados, como dice la Biblia, juntamente con Él cuando vengan las nubes, o si morimos y en la segunda resurrección, porque, bueno, en la primera resurrección, hablando de que las primicias son la resurrección de Cristo, en la resurrección de los creyentes que hayan muerto en Cristo Jesús, pues ahí vamos a ser glorificados, dice la palabra de Dios. Pero antes de eso, ningún ser humano, dice la Biblia, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, nuevamente, o sea, la perfección del cristiano, más que un estado al que puede llegar, es una meta a la que debe dirigirse. Por eso dice aquí en Romanos que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No existe, por lo tanto, una sola persona en el mundo que haga lo bueno. Por lo tanto, no hay personas perfectas. No las hay y nunca las va a haber, porque el único perfecto, el único bueno, dice Jesucristo mismo, es Dios. No nos dejemos engañar, por favor, muchachos. Habrá gente que parecería que es muy santa, muy buena, muy increíble, muy a todo dar. Esas personas también fallan, también pecan, también se equivocan, aunque parezca que no. No debemos, por lo tanto, ni buscar ser así, en el sentido de que creamos que lo podríamos alcanzar y ser perfectos, ni idolatremos gente que se diga haber alcanzado ese estado, o que pensemos nosotros que tiene ese estado.
Insisto, todos pecamos, no hay quien haga lo bueno. Sin embargo, la vida cristiana se trata de un proceso, eso sí, de maduración o de madurez, que nos lleva, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esto es muy importante. Firmes y constantes. ¿Cuál es el contrario de firme? Pues doblegado, blando, que se cae, ¿no? Algo que no está firme, pues es algo que tiende a caerse, tiende a perder su equilibrio. ¿Y cuál es el contrario de constancia o de constante? Pues inconstante. Algo que se mueve de un lugar a otro, algo que no puede permanecer estable. Eso es algo inconstante. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros, estad firmes y constantes. ¿En qué? Pues en la palabra, en Cristo, manifiesto o manifestándose en qué? En nuestra labor o en nuestra tarea, nuestra responsabilidad como padres de familia, cuando lo seamos, como hijos ustedes en casa, como hermanos, los que tengan hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchos muchachos, y discúlpenme si piso callos aquí, no es mi intención, pero lo tengo que decir, que son muy constantes durante un tiempo, van a la iglesia cuando no hay COVID, ¿verdad? Cuando no hay pandemia y restricciones de movilidad y de reunión, van a la iglesia muy constantes 6 meses y de repente dejan de ir a la iglesia 3 meses y luego de repente se aparecen otra vez, un poco con la capa caída, medio penados porque pues estuvieron ausentes 3 meses, quién sabe dónde andaban, quién sabe qué andaban haciendo. Llegan a veces hasta con la cara gacha, ¿verdad? Ay, hermano, pues ya regresé, aquí ando otra vez. Ay, qué gusto me da, bienvenido. Sí, ya empiezo con un perfil medio bajo y luego otra vez como que va agarrando, impulso y a los 2 meses de haber regresado ya anda bien activo, bien activa en las actividades y en las alabanzas y llega temprano a los cultos y participa en las clases y a los 4 meses otra vez como que se desinfla, ¿no? Eso no es constancia, eso es inconstancia, eso no es firmeza, es todo lo contrario. Y en los tiempos ahora en que estamos guardados en casa por esta cuestión del COVID, pues no crean que cambia mucho la cosa, o sea, seguimos o siendo firmes y constantes o siendo inconstantes y no firmes, blandos, ¿no? En el sentido de que, pues desgraciadamente no nos vemos físicamente, pero sí nos podemos encontrar en estas sesiones, en las clases, ya sea por YouTube, ya sea por el Zoom o por otros medios, pues habrá quien esté muy atento a las clases y se conecte, pero habrá quien no, y habrá quien diga, pues yo sí estoy interesado, pero no tengo tiempo, ¿no? Ya veremos después cómo me pongo al corriente, o no sé qué puedan llegar a pensar. Pero desde luego que sí podemos identificar que hay muchachas y muchachos que no son firmes y constantes. Y aquí la palabra de Dios nos dice, estad firmes y constantes, y luego nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, firmeza, constancia, crecimiento permanente. Dice siempre. Creciendo es una idea de continuidad, el gerundio, ¿no? Creciendo siempre, creciendo siempre. Firmeza, constancia y crecimiento permanente, crecimiento continuo. Dice al final del versículo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, y eso está bien padre, es una palabra de esperanza, es una palabra de aliento, nos dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria, gloria a Dios. Qué bonito. Es Dios animándonos a través de esta palabra a decirnos, todo lo que yo te digo que hagas, todo lo que yo pongo en tu corazón para que hagas, todo lo que haces porque se abrieron puertas,
y a la vez probablemente se cerraron otras, no es en vano, porque es tu trabajo en el Señor. Estés haciendo lo que estés haciendo, ¿eh? Incluso a veces, estando desempleados, y lo digo para aquellos que han perdido su trabajo recientemente o que podrían llegar a perderlo en estos tiempos difíciles de COVID, no te angusties, no te desanimes y menos te vayas a venir a la depresión. Si te quedas sin trabajo, si no consigues trabajo, lo peor que puedes hacer es deprimirte. Claro, hay que buscar, ¿verdad? Y orar sobre todo y decir al Señor que nos provea de un trabajo digno y que sea suficiente para proveer a nuestras necesidades. Pero a veces Dios nos mantiene en la banca, entre comillas, y nos da a hacer otras actividades, no necesariamente remuneradas o no necesariamente en el campo, en el área que uno quisiera. Y esto no tiene ninguna cuestión allí de vergüenza ni de nada por el estilo. Es posible que Dios en este tiempo o en ese tiempo en particular te quiera tener haciendo otras tareas, insisto, aunque no sean remuneradas. Ahora, lo hermoso de esto y lo increíble es que aunque no sea remunerada esa tarea que Dios está poniendo a hacer, Dios va a proveer del recurso que tú necesites para vivir de otras formas. Pero ¿cómo, hermano? Bueno, pues ya Dios sabrá. Tú no te preocupes. Lo que sí es que no puedes estar ocioso, ¿verdad? Ociosa. Dice aquí, trabajando, dice aquí, en el Señor. Y nos dice, sabiendo, teniendo conciencia de que ese trabajo en el Señor no es en vano. Esa firmeza, constancia y crecimiento continuo, cuando lo estamos haciendo para el Señor, Dios nos anima y nos dice, no va a ser en vano. Esos meses, años, semanas, días en que pienses que estás perdiendo el tiempo porque no estás haciendo lo que tú quisieras, pero estás haciendo algo que Dios te puso a hacer, aprovéchalo, haz lo mejor que esté en tus fuerzas para cumplir con esa tarea en ese momento de tu vida. Porque dice aquí que no va a ser en vano. A lo mejor en el momento no le vas a ver el provecho, no le vas a ver el fruto, pero dice aquí la palabra de Dios que no va a ser en vano, nunca. Un día hablé con un jefe que tuve hace muchos años, ya más o menos 30 años. Era un señor muy exigente, un ingeniero que era el director del área donde yo trabajaba. Yo tenía un nivel pues de jefatura de departamento, 3 niveles abajo del director. Y él me ayudó mucho cuando yo llegué a esa empresa. Yo llegué relativamente joven a esa empresa, tendría yo, déjenme hacer cálculos, pero más o menos unos 24 años. Y me cobijó hasta cierto punto, aunque era un hombre muy estricto, me exigía demasiado, pero me ayudó en varios temas. Y aunque yo no tenía que entrar a ciertas reuniones, él me invitaba y me decía, te presentas en mi oficina tal día y quiero que escuches, ¿no? Para que te vayas preparando. Y yo ya como regañaba a sus gerentes, eran 3 gerentes, y les ponía unas regañadas terribles porque pues él consideraba que no estaban haciendo bien su trabajo. Y entonces un día me manda a llamar y me dice, David, te quiero avisar que voy a dejar la empresa, me están invitando a otro lugar y pues yo ya acabé, dice, ya hice lo que tenía que hacer, ya le enseñé a casi a estos inútiles, ¿no? Era un señor muy despectivo. Ya les enseñé y no aprendieron. No aprendieron, les dediqué muchos años de mi vida y me voy desanimado porque estos ingenieros, pues ya grandes incluso de edad, pues no aprendieron nada y pues casi te dejo en la boca de los leones, que te vaya bien. Yo sí me quedé pues muy sorprendido de su declaración porque de alguna manera al momento
de hacer este tipo de declaración, él mismo estaba desacreditando su trabajo, ¿no? Estaba como diciendo que sus años en esa empresa y su trabajo había sido en vano. Y yo creo que esto debe ser muy triste, muy lamentable, porque lo que Dios nos ponga a hacer, muchachos, aunque parezca que no tiene fruto, probablemente en el momento no lo vamos a ver. Pero siempre que hagamos lo que el Señor nos está poniendo a hacer, insisto, aunque no haya una remuneración o aunque la remuneración sea relativamente pequeña y no sea suficiente como para vivir, tendemos a menospreciar esa tarea que estamos haciendo. Y pensamos que estamos hasta perdiendo el tiempo, pero no es así. Si Dios te puso a hacerlo, te dice firme, constante y creciendo. Y además quiero que sepas, te dice Dios, que vale la pena, no es en vano. Qué bonita palabra. La vida cristiana, por lo tanto, es un proceso de madurez en el que debemos proseguir todos los días, sin importar, ojo, lo que suceda a nuestro alrededor y sin pretender que ya alcanzamos la meta. Y todo esto con una actitud de firmeza y de constancia. Todo proceso de madurez requiere que estemos firmes y que seamos constantes. Y pongo el ejemplo de una fruta. ¿Qué necesita una manzana que es pequeñita cuando se empieza a formar allí en la rama del árbol, el árbol de manzana, el manzano, ¿verdad? ¿Qué necesita esa manzana para poder llegar a su madurez completa? Estar firmemente agarrada del árbol, ¿no? Y que tenga una irrigación, una temperatura correctas y sobre todo constantes. ¿Qué pasa si ese árbol de manzano no es regado con la frecuencia que debe ser regado? Pues que esa pobre frutita no va a alcanzar la madurez porque no hay constancia. Y si por alguna razón el punto donde se sujeta la manzana, la rama, sufre algún tipo de daño, no va a estar firme y por lo tanto va a haber allí un tema de falta de firmeza y se va a romper el ciclo, se va a romper el proceso de maduración. No vamos a tener la oportunidad de crecer si no somos firmes y constantes. Perdón, ¿por qué dice que no debemos pretender haberlo ya alcanzado? Esto es muy importante, esta pregunta es muy importante. Porque el que pretende haber alcanzado algo se va a relajar, va a detener el esfuerzo, va a dejar de perseverar. Y ningún cristiano puede detenerse en el camino y ningún cristiano debe mirar atrás. Alguna vez durante la primaria participé en una carrera de natación. En la escuela donde nos inscribieron mis padres, a mis hermanos y a mí, una vez a la semana nos llevaban a una alberca a nadar. Y entonces, como producto del año escolar, al final del año había competencias de natación y animaban a los muchachos, a los niños a inscribirse en el estilo pues que sentía el niño que era bueno, ¿no? Entonces yo me inscribí en crawl y en dorso, me acuerdo bien. Y yo me sabía bueno en crawl, sabía que nadaba bien. Y entonces llegó el día de las competencias y anunciaron en qué hit te iba a tocar y con quiénes ibas a competir, me acuerdo bien. Y era una alberca relativamente de buen tamaño, entonces dividieron la alberca, me parece que en 5 o en 6 canales. Y pues llegó la hora, ya saben, de subirse a la plataforma de donde sale uno, en sus marcas listos fuera, y ahí nos echamos todos, iba yo nadando a toda velocidad, y pues uno va oyendo, ¿no? El chapuzón del agua cuando cada competidor va metiendo sus brazos, sus manos al agua y los pies, ¿no? Que los va moviendo. Y yo empecé a oír que estaban lejos.
¿no? Los oía yo lejos. Entonces dije, voy a ganar. Seguro voy a ganar porque oigo lejos a mis competidores. Y en eso pues me ganó el ansia de asegurarme en lugar de seguirle dando fuerte. Y volteo hacia atrás para ver si realmente iba yo ya solo, ¿no? Y esos segundos que me detuve a mirar hacia atrás fueron suficientes para que uno que venía bastante cerca de mí tomara ventaja y terminó en primer lugar. Fue algo decepcionante porque pues yo sí tenía muchas ganas de obtener ese primer lugar y finalmente no lo logré, pero fue una lección que aprendí. Y recuerdo cuando salí y ya recibí mi medalla y salí del vestidor, estaba mi madre afuera y me dijo, ¿por qué volteaste? Me dice, no hubieras volteado, o sea, fue muy evidente. Ella estaba en la tribuna ya con los demás papás y vio que volteé y eso me costó el triunfo. Entonces, por eso, perdón muchachos, por eso dice aquí que no debemos mirar atrás. Ahora, para que podamos tener esta actitud en la vida, necesitamos tener una forma de pensar que es muy particular y que casi nadie tiene o que casi nadie está dispuesto a adoptar. Y que encontramos en el capítulo 3, versículo 13 del libro de Filipenses. Y dice así, ya leímos al principio, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sí, literal, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y si me olvido de lo que queda atrás, implica que no volteo para mirar atrás, sino, contrariamente, me extiendo. Y extenderse, no sé si han visto a los maratonistas o a los que hacen las pruebas de atletismo en las competiciones. Cuando la cosa está bien apretada y van así parejitos, ¿no? Para llegar a la meta, a veces o casi siempre gana el que se extiende así hasta con el pecho, ¿no? Como si fuera pavo real. Casi ya microsegundos antes de llegar a la meta, eso le puede costar o le puede valer el triunfo. Esa extensión, ese esfuerzo adicional cuando va a toda velocidad y se extiende hacia adelante. Según este versículo, ¿qué debemos hacer entonces para poder proseguir firmes y constantes hacia adelante? Pues debemos olvidar lo que queda atrás, pero con certeza, con veracidad, no con falsedad. No es de decir, sí, olvido lo que queda atrás, pero en tu corazón y en tu mente no es cierto, no has olvidado lo que está atrás. Sigues volteando hacia atrás. Y aquí surge una pregunta. ¿A qué se referirá eso de olvidar lo que queda atrás? Porque poéticamente diría yo, olvidar es olvidar. Si buscamos en un diccionario la definición de la palabra del verbo olvidar, podemos encontrar algo como esto: dejar de tener en la memoria lo que se tenía o lo que se era. Otra definición de olvidar es no tener en cuenta algo, no tomar en cuenta algo. Y es exactamente lo que hace Dios con nuestros pecados y con nuestras ofensas. Miren lo que dice 2 de Corintios 5, versos 18 al 19. Doy lectura, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Punto y coma. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto es bien importante. Disculpen, es que hoy hablé mucho. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué padrísimo, qué bendición, qué hermoso de Dios, que no nos toma en cuenta nuestros pecados. Y termina diciendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido? Dios acercándose a nosotros, aunque seamos pecadores, dice la Biblia,
por Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios quiere que los seres humanos estén reconciliados con Él. ¿Cuál es la única forma de lograrlo? Que todos nuestros pecados no nos sean tomados en cuenta. ¿En qué consiste la reconciliación entre una pareja después de que se pelearon, después de que se dijeron cosas feas, que se dejaron de hablar, que se hicieron caras, ¿no? Y gestos y bueno, cosas terribles. ¿En qué consiste la reconciliación en esos casos? Pues que uno de los dos o ambos están dispuestos a no tomarle en cuenta al otro lo que le acaba de hacer, lo que le acaba de decir, los gestos feos que le hizo, lo olvida, no se los toma en cuenta y le dice te amo, perdóname y vamos para adelante, ¿no? Esa es la reconciliación. Y dice aquí que Dios a través de Cristo quiso reconciliar al mundo con Él o Él con el mundo, a pesar de que Dios no pecó contra nosotros. Nosotros somos los que pecamos contra Él. Pero su interés de Dios es la reconciliación. ¿Cuál es la condición sine qua non? No tomarnos en cuenta nuestros pecados. Porque si nos tomara en cuenta nuestros pecados, no podría haber reconciliación entre la pareja. ¿Qué pasa si uno de los dos le sigue diciendo, pero tú me dijiste, me hiciste y me lastimaste y cara de manzana, feo, horrible, o fea, horrible, ya no te quiero y ya no hay posibilidad de reconciliación? Si sigue habiendo ese reclamo de lo que hizo, de lo que dijo, no va a poderse dar la reconciliación. Imposible. Por eso el no tomar en cuenta los pecados es condición sine qua non para que ocurra la reconciliación. Y lo más interesante de esto es que nos encarga a nosotros esa reconciliación. Cuando dice en el 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es una extensión de la obra que Dios hizo con nosotros, nos pide que nosotros la hagamos con los demás. Entonces, en el contexto del estudio que estamos haciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, implica tantas cosas, muchachos. Una de estas cosas implicadas es que yo le pueda decir a una persona que me hizo daño, lo olvido. Te perdono y lo olvido y no hay bronca, lo dejo atrás. Una persona que no perdona es una persona que no va a poder madurar. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, aquí lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta lo que queda atrás? Lo que hicimos en el pasado o lo que nos hicieron en el pasado. Muchos de nosotros nos seguimos lamentando por los errores de nuestro pasado. Muchachos, Cristo ya nos perdonó. Cristo mismo nos dice, no te voy a tomar en cuenta tus pecados. Pero nosotros insistimos en seguir lamentándonos por esos errores y esos pecados del pasado. Seguimos sufriendo por todo lo que hicimos mal o por lo que dejamos de hacer. Es que yo debía haberme dedicado a esto, yo debía haber hecho esto o aquello y no lo hice y soy un tonto y cómo puede ser y ahora estoy sufriendo y a ver ahora cuándo voy a lograr esto o aquello, mis planes y mis metas. Soy un desafortunado, soy un desgraciado. Y entonces nos tiramos al drama. Y nos quedamos, como dice la Biblia, con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nos enfrascamos como si nos metieran en una botella y le pusieran una tapa, ¿verdad? Nos enfrascamos en las oportunidades que dejamos pasar, en lo que no pudimos o no quisimos hacer. Pero fíjense qué interesante, la vida cristiana es comparada en el capítulo 4 de Proverbios con la luz de la aurora, la luz del alba, que va saliendo el sol, ¿no? Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto, proceso de maduración. Así dice este pasaje de Proverbios. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el cenit, hasta que el día es perfecto. Estos días, no sé si les ha tocado a los que por alguna razón han tenido que salir a la calle a mediodía, pero el sol está, pero terrible, está quemante y durísimo, ¿no? Y
y apenas vemos una sombra y nos vamos a resguardar o sentimos un poco de viento fresco y decimos, ay, qué rico, porque de veras que a mediodía el sol está durísimo cuando está justo en su cenit, hasta arriba, justo antes de volver a empezar a bajar, ¿no? Porque el sol hace esto a nuestros ojos, desde luego. Lo que sucede es que la Tierra está girando sobre su propio eje. Y entonces hay un momento que está más cerca del Sol y después vuelve a alejarse del Sol. Ese es el efecto. Debemos caminar en esa senda de la que habla Proverbios, en una senda que va en aumento y no en retroceso, ni en estancamiento. El sol, a nuestros ojos, insisto, nunca ni se regresa ni se detiene. Siempre avanza continuamente. Como lo vimos en los pasajes anteriores, es un avance firme y constante. No podemos, muchachas, muchachos, seguirnos lamentando por los errores del pasado o por las oportunidades que dejamos de tomar en su momento. En Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús le dice a uno de sus discípulos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos tener una mano en el arado, que significa desde luego el trabajo diario, el camino por el que transitamos todos los días, en el que además hay personas que dependen de nosotros, tener la mano en el arado y al mismo tiempo mirar atrás. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso porque me voy a llevar entre las patas, como dicen vulgarmente, a los que están cerca de mí, a los que dependen de mí. Y aquellos que algún día van a formar sus familias, muchachas, muchachos, si tú miras atrás teniendo una familia que depende de ti, la vas a arrastrar contigo. No mires, nunca, nunca mires atrás. Deja atrás el pasado. No mires ya hacia atrás. Ahora, contrariamente a mirar atrás, estos pasajes nos enseñan que debemos extendernos, ¿verdad?, hacia lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? La tarea o la suma de tareas que Dios nos va asignando todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Sería muy complicado poder determinar que para lo que Dios me trajo aquí en este mundo es tal cosa así con una afirmación categórica resumida en una frase. Yo creo que el mismo apóstol Pablo, a sus 30, 40 años, no lo sé, pues ni siquiera lo sabía, ¿no? Cuál era el propósito de su vida. Pero lo que sí hizo fue ir obedeciendo a cada paso que Dios le daba después de su llamada o de su llamado en el camino a Damasco. Él iba con una agenda, Jesús se le presenta en el camino, se cae del caballo, tiene un encuentro personal con él, es llevado con el profeta para ser sanado y para que orara por él, recibe el bautismo del Espíritu Santo y empieza su ministerio. 10 años atrás, él no se hubiera imaginado, se los aseguro, que él iba a estar haciendo eso, predicando el Evangelio a los gentiles. Y 20 años después de su ministerio, no sé cuánto duraría, pero bueno, muchos años después de ese primer encuentro en el camino, cuando cayó del caballo, pues seguramente su perspectiva del ministerio y de la vida era muy diferente al día 1. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues que simplemente fue obediente. Cuando Dios le decía, ve y haz un viaje misionero a tal lugar, él iba y lo hacía. Dice la Biblia que les imponían las manos el ministerio y los mandaban, eran enviados. Había tareas y en el viaje 1 a lo mejor no sabía que iba a ser un viaje 3 y en el viaje 2 no sabía qué iba a pasar en ese viaje 3 y a lo mejor no sabía que iba a ir a ser aprendido por los romanos y que iba a estar en una especie de arresto domiciliario. O sea, son cosas, muchachas, muchachos, que aunque no sabemos que van a pasar, Dios las va poniendo en nuestro camino, nos va dando instrucciones claras y es a nosotros de obedecer.
Eso es lo que está adelante. Es aquello por lo que Dios te creó, aunque no sepas todavía qué es eso, qué es aquello. Es lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que te ocupes. Aunque hasta hoy te hayas estado ocupando en otras cosas. Y nunca es tarde para iniciar esas tareas que Dios te va a ir encomendando. Eso es lo que está adelante. A eso es a lo que te debes extender, no al pasado, no a lo que no hiciste, no a lo que no lograste. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera ido. Cero, deja de mirar hacia atrás, solo a lo que está adelante. Y qué difícil, muchachas y muchachos, puede llegar a ser esto, de verdad que sí. Nos cuesta tanto trabajo dejar atrás el pasado y le echamos la culpa de nuestro presente y no hacemos nada por cambiarlo. Pensamos que estamos condenados a arrastrar el resultado de nuestros errores pasados hasta el día en que muramos. Y esto, muchachas, muchachos, no tiene que ser así. Pregunta, estoy casi terminando, ¿por qué muchas personas no pueden dejar atrás el pasado y extenderse a lo que está adelante? Porque no se pueden perdonar por lo que hicieron mal. No se han dejado restaurar. Aún están arrastrando sus errores del pasado, sus pecados. Lo que sea que los trajo a donde están el día de hoy. Y por eso no se pueden perdonar, porque no les agrada su presente. Se culpan, se echan tierra encima y se pegan, ¿no? A sí mismos, se dañan, diciéndose casi casi por tu culpa, David, mira dónde estás hoy. Si hubieras hecho diferente. En Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios promete restaurar y renovar el pasado, muchachos. Como decimos en México, borrón y cuenta nueva. Dios quiere que le permitamos restaurar lo que pasó. Y miren, pregúntense esto, si Dios está dispuesto a hacerlo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Perdona tus pecados, perdónate de tus pecados. Si Dios ya te los perdonó, tú también perdónate. Esos errores, aquellas cosas que hiciste o que dejaste de hacer y que te han traído al lugar donde hoy tú estás. Ponte a trabajar en lo que sí debes hacer, en aquello para lo que Dios te hizo bueno, te hizo hábil. ¿Vas a tener que trabajar duro? Seguramente. ¿Vale la pena? Desde luego que sí. Pero ¿sabes qué? Mejor iniciar hoy que nunca hacerlo. Y que te estés lamentando todavía por lo que nunca hiciste, y no 1 año, 2 años, 5 años, sino el resto de tu vida. Y hay una palabra, un dicho que leí un día en un libro que estaba analizando este punto y dice algo así: el que hace puede equivocarse, el que nada hace ya está equivocado. Empieza a trabajar en lo que debes, en lo que Dios pone en tu mano. Y una vez que empieces, pon tu mano firme en el arado, trabaja, esfuérzate y sé valiente, como dice la palabra en Josué capítulo 1, versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De acuerdo a este pasaje, entonces, ¿cuál es la clave para extenderse hacia lo que está adelante? Primero, esforzarse y ser valiente. Segundo, cuidar de hacer conforme a los mandamientos que están en la palabra de Dios. Tercero, no apartarse de la palabra ni a diestra, derecha, ni a siniestra, izquierda. Cuarto, que no se aparte nunca de nuestra boca la palabra de Dios. 5, meditar en la palabra de Dios día y noche. Y 6, no temer ni desmayar nunca. Si hacemos estas cosas, muchachos,
tenemos asegurada la victoria en el proceso de madurez que Dios quiere que tengamos. Y si hacemos esto, podremos olvidar el pasado. Vamos a orar para que podamos pedirle al Señor que nos ayude en este proceso de restauración, en este proceso de perdón personal y en este proceso de madurez. Te damos gracias, Dios, por esta noche, porque tú nos permites ponernos a cuentas contigo y reconocer que nos hemos estado lamentando de nuestros errores. Perdónanos porque en lugar de hacer lo que tú nos pides, volvemos y volvemos una y otra vez al pasado. Miramos atrás. Señor, tú nos dices que no lo hagamos, sino que nos extendamos a lo que está delante. Y haciendo esto vamos a crecer firmes y constantes, Señor. Ayúdanos a hacerlo para cumplir con la tarea a la cual tú nos trajiste a este mundo a ejecutar, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécenos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, muchachas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y me dio gusto saludarlos y saludarlas. Hasta la próxima.